Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de la televisión. Como siempre es un gusto darles la bienvenida a Mirada Profunda, donde tratamos de pasar de los temas urgentes a los que consideramos son importantes. Y hoy hablamos, no cabe duda alguna, de un elemento, de un tema, en definitiva, esencial para el desarrollo del país. Hablamos de educación superior, con una invitada especial. Sin embargo, antes, permítame presentarles los adelantos para entrar de lleno al tema. ¿Cómo se están educando nuestros hijos? Nuestros hijos se educan igual como nosotros nos hemos educado y les enseñan igual, y el mundo ya está en otras cosas y nosotros seguimos enseñando igual y seguimos aprendiendo igual o peor. Entonces las familias debemos poner mucho ojo en eso. Si eres cliente de banda ancha Plan Discovery de 512 kilobytes, duplica la velocidad de tu internet hasta 1 mega por solo 14 bolivianos adicionales. Plan Hogar de Conteco a solo 199 bolivianos. YouTube, Facebook y Google. Y por las noches hasta 1.5 megas. Descargas ilimitadas, velocidad hasta 1 mega. Solo tienes que llamar al 4200-400, solicitar el cambio de plan y listo, sin más complicaciones. Conteco está en ti. Esta actividad está supervisada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Banco PYME de la comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Banco PYME de la comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. La mejor oferta en lotes, $1,800, lote de 300 metros cuadrados en Santa Cruz. Precio de preventa válido solo por 90 días a partir del 8 de septiembre. Crédito, sin intereses, sin multas, sin recargos y sin requisitos bancarios. Urbanización La Familia, con la garantía de Bienes Inversiones Nazaret. Compre un lote, tenga un lote para su familia y haga feliz a su familia con la urbanización La Familia de Bienes Inversiones Nazaret. Lotes dentro del cercado de Santa Cruz. Solo $1,800, 300 metros cuadrados. Solo son 900 lotes. Aproveche esta oportunidad solo por 90 días. Compre su lote desde La Paz, Oruro, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Hay un lugar donde los momentos simples de la vida son importantes, donde los detalles marcan la diferencia. Un espacio donde lo mágico es absolutamente natural. Un lugar donde las estrellas son más de 5. Centro Ecoturístico El Poncho. Un lugar al pie del majestuoso Tunari. Un lugar diferente. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Lo importante es lo que llevas dentro. Batería Varga, la batería de mayor rendimiento en América. Estimados amigos, les habíamos adelantado gran satisfacción porque hoy hablamos de uno de los temas que entendemos interesa más al conjunto, no solamente de la población boliviana, al conjunto de las sociedades en diferentes partes del mundo. Hablamos de educación superior en una especie de elemento indispensable para lograr ese desarrollo ansiado, y para eso, claro, usted ya se ha dado cuenta, estamos con una invitada muy especial. Damos la bienvenida una vez más a la doctora Mónica Olmos, quien es
conocedora de este tema, tiene un doctorado precisamente en Ciencias de la Educación, docente universitario y consultora. Bienvenido una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias, Cristian. Un saludo especial para ti, para tu producción y por supuesto para el público que nos acompaña. Los agradecidos somos nosotros porque vamos a hablar de un tema, en mi criterio, vital. Yo escucho, igual que la gente, hablar de que debemos hacer muchas cosas para desarrollarnos, para ser competitivos, para vivir mejor en definitiva. Y a veces se habla y a veces no de educación. El tema es cómo deberíamos entender a la educación como un elemento más para lograr ese desarrollo. Bien, científicamente está comprobado, aunque no sé si es necesario hablar de ciencia porque la realidad pura te está diciendo aquello. Los países mejor desarrollados son los que tienen mejor educación. Las familias que mejores oportunidades en la vida tienen son las que tienen mejor educación. Y eso es una regla básica, ¿no? Entonces, podríamos entender de que los problemas que tiene un país se deben muchísimo a su falta de educación, ¿no? Si ves un conflicto en la calle, si ves una actitud en el Parlamento, si ves una dificultad, una situación en una empresa, en tu misma vida íntima, familiar, muchas de esas cuestiones se pueden resolver a partir de una buena educación. Entonces, la educación es un término muy amplio, ¿no?, que hace exclusivamente al ser humano y que pues es un instrumento y es un medio de vida, es una forma de vida, ¿no?, que te permite alcanzar cierta calidad. El círculo de la pobreza, por ejemplo, se rompe, no es que se debería, se rompe con la educación, ¿no? Muchos abuelos, padres que no han tenido muchas facilidades en la vida, han tenido vidas difíciles, han sido pobres, ¿no es cierto?, y cuyos hijos han hecho todos los esfuerzos para que sus hijos vayan a la universidad y estudien, pues ahí muchas veces se rompe ese círculo de la pobreza. Entonces, bendita la educación, y es donde un Estado debería focalizar todos sus esfuerzos, no solamente económicos, ¿no?, sino integrales para fortalecer este componente vital. Bien, queda claro entonces que es verdad lo que escuchamos, lo que leemos y lo que percibimos. La educación en definitiva es importante. ¿Cuál es el panorama en nuestro país? ¿Se entiende esto? Y si se entiende, ¿se procede en consecuencia? El panorama es preocupante, ¿no? Podríamos decir que estamos varias décadas por detrás de nuestros vecinos países, ¿no? Entonces, es preocupante. Bueno, hablar de educación es muy complejo. Podríamos hablar de la educación formal, por supuesto, de la que estamos hablando. Correcto. De la que, sin embargo, no conozco mucho. Yo podría hablarte más de la educación superior, ¿no?, que es consecuencia de la educación regular, ¿no? De esos 12 años de escuela, claro. Pretendemos entrar a la universidad y ahí es donde existen las discordancias, una tremenda desconexión, una brecha muy grande sobre lo cual no se está trabajando, porque si tú te fijas, inclusive esta actual ley de educación, la 070, no desarrolla, no abarca en su integralidad lo que es la educación superior, ¿no? Las leyes que hemos tenido en cuanto a reformas educativas se refiere, siempre han atendido más el nivel primario. Correcto. ¿No? Sí. Ni siquiera han trabajado demasiado el nivel secundario y mucho menos otros subniveles de la educación. Entonces, este también es el caso, como que la educación superior, sálvese quien pueda, más o menos, y hagan lo que sea, ¿no? Y hoy la educación superior a nivel mundial está pues atravesando por un shock, ¿no? Vive situaciones sui generis desde hace unos 20 o 25 años, no más, en todo el mundo. Ha entrado la mujer, ¿no?, a ser parte de la universidad, de la educación superior, las personas con capacidades diferentes, los indígenas, ¿no? Hay una heterogeneidad tremenda en las aulas. Vivimos una era que ha sido denominada por algunos teóricos como la era de la internacionalización de la universidad, donde ya no hay fronteras, a la par de la globalización, ¿no es cierto? Entonces, el panorama para un país con estas características como las que tiene Bolivia, para la universidad son difíciles, porque tiene que ya competir a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Nos tenemos que poner a la par
de nuestros vecinos y de otros continentes, ¿no? Claro. Porque inclusive ahora se habla de ejercer la ciudadanía mucho más allá simplemente de las fronteras de un país, es decir, existe una especie de ciudadano global que puede y debe desplazarse. Y claro, y entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer la educación? Claro. ¿Cómo debe preparar a sus ciudadanos? ¿No? Yo siempre digo en 2 o 3 escenarios posibles, porque existen, ¿no? El primer escenario es el inmediato, o sea, una educación para responder a tu identidad, a tu contexto, a las necesidades de tu entorno inmediato, ¿no? Y, por ejemplo, eso es, en nuestro caso, Cochabamba. ¿Cuáles son las características, las demandas, el encargo social que tiene nuestro medio? Porque tiene características particulares, pero eso no significa que se va a quedar ahí, sino también tiene que ver un escenario que sería el segundo, nacional, Bolivia, ¿no? Tenemos que preparar un ingeniero agrónomo que pueda desenvolverse en la zona del altiplano como en la zona del trópico, ¿no es cierto?, de la Amazonía. Correcto. ¿Sí? Pero también debemos educarlo y formarlo, ¿sí?, profesionalizarlo para un nivel tercero que es el ámbito mundial, internacional. Claro, y entiendo que esto no significa necesariamente con el tema de fuga de cerebro, es decir, no los preparamos aquí para que luego se vayan. Entiendo yo que un diálogo con el mundo es absolutamente necesario para poder ser eficientes, para lo que uno se ha preparado. No sé, es lo que alguna vez he escuchado y pienso que probablemente tiene que ver con eso también, ¿no? Hoy ya no se habla de fuga de cerebros, excepto en países como el nuestro, donde las condiciones no están dadas como para que esos cerebros retornen. Pero en la India, en la China, por ejemplo, esa fuga de cerebros es temporal, ¿no? Van a especializarse a los Estados Unidos, aprenden lo que tienen que aprender en las universidades norteamericanas, pero vuelven a sus países. ¿Por qué? Porque sus países tienen las condiciones, les ofrecen las condiciones, revalorizan, ¿no es cierto?, a ese profesional y vuelve. Ahora, pregunta importante, ¿y por qué no hay esas condiciones en Bolivia? La universidad es un subsistema de la sociedad, no trabaja sola, como nada en la vida, ¿no? Y depende del Estado, y depende de las instituciones que conforman ese Estado, o sea, depende del Estado-gobierno y del Estado-institución, ¿no? Entonces, es una trilogía, donde está educación, universidad, en este caso, Estado-gobierno y empresa privada. Y si esa máquina no funciona de manera adecuada, pues algo va a fallar, ¿no? Y te explico, por ejemplo, hoy estamos viviendo, o Bolivia quiere entrar a la era de la industrialización. Correcto. ¿No? Una gran aspiración nacional. Es una gran aspiración y necesidad nacional, correcto. Pero en este momento yo me atrevería a decir que las universidades aún no están dotando de los profesionales que necesita ese Estado, ¿no? Entonces tiene que acudir a profesionales argentinos, peruanos, venezolanos u otros profesionales con mayor experiencia en ese ámbito. Entonces ahí falla ese... Claro. Hay una como desconexión, una especie de... Hay una desconexión, claro. O la empresa privada que no es capaz de absorber a todos esa masa profesional, ¿no? Entonces, todos deberían entrar en coordinación, en consensos y trabajar en consecuencia. Y eso es complicado, por supuesto. Un panorama entonces nada simple, más bien complejo. Este cuadro de situación, amigos, vamos a tratar de detallar a continuación. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis, aguárdenos, estamos conversando sobre educación superior en esencia y los desafíos que tiene nuestro país, las ansias de querer estar mejor, en definitiva, para decirlo en términos simples. Y estamos conversando con la doctora Mónica Olmos. Aguárdenos, ya volvemos. Estamos impulsando el desarrollo de Bolivia desde Cochabamba. La energía social es el camino para reafirmar nuestra soberanía energética, garantizando el suministro eléctrico para las generaciones futuras. Elfec, crecemos con energía. Una empresa de Ende Corporación. Hay un lugar donde los momentos simples de la vida son importantes, donde los detalles marcan la diferencia. Un espacio donde lo mágico es absolutamente natural. Un lugar donde las estrellas son más de 5. Centro Ecoturístico El Poncho. Un lugar al pie del majestuoso Tunari. Un lugar diferente.
¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCATEC. Teléfono piloto 4200-406. Si eres cliente de banda ancha Plan Discovery de 512 kilobytes, duplica la velocidad de tu internet hasta 1 mega por solo 14 bolivianos adicionales. Plan Hogar de Conteco a solo 199 bolivianos. YouTube, Facebook y Google. Y por las noches hasta 1.5 megas. Descargas ilimitadas, velocidad hasta 1 mega. Solo tienes que llamar al 4200-400, solicitar el cambio de plan y listo, sin más complicaciones. Conteco está en ti. Esta actividad está supervisada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Freestone. Contra cualquier adversario. Limpiador y desengrasador. Elimina la grasa de golpe. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Banco PYME de la Comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Banco PYME de la Comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando, usted ya seguramente nos ha estado siguiendo. Caso contrario, decirle que estamos ya viendo el tema la educación superior como elemento, cuál es el rol, si me permite plantearle en esos términos y en esa idea, de esto que es tan importante, entiendo yo, para el desarrollo ansiado de nuestro país. El cuadro de situación, un poco ya lo hemos visto. Voy a permitirme dar algunos datos concretos para ver qué significa eso. A ver, 65,000, creo que es la última cifra que he podido ver cuando tenía una conversación con el rector de la Universidad Mayor de San Simón. Algo así, creo que más ahora, de estudiantes en la Universidad Mayor de San Simón. ¿Qué significa tener tanta gente estudiando para ser profesional y tener un mercado tan pequeñito? Sin incluir todavía las universidades privadas, fíjese, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo leemos eso en nuestro país? Es complicado porque eso no sucede ni siquiera en Cuba, ¿no? Mira, yo creo algo y no es discriminación, por favor. Yo creo que debemos cambiar de paradigma, de chip, de dejar de considerar que la universidad es la panacea. No lo es. Porque así como necesitamos abogados, comunicadores sociales, ingenieros, médicos, necesitamos carpinteros, electricistas, techeros, zapateros, mano de obra calificada. Mano de obra calificada. ¿Sí? Ahora bien, en ese entendido, la universidad no es mano de obra calificada, ¿no? La universidad no solamente profesionaliza. El rol de la universidad va más allá de eso. Entonces, pero sin embargo nosotros no categorizamos así la universidad. Nosotros formamos mano de obra calificada, barata y funcionarios públicos, ¿no? La universidad debe formar ante todo profesionales integrales, ciudadanos integrales, capaces de transformar el mundo de sus ideas, ¿no? Eso lo decía hace muchísimos años, hace 80, 90, 100 años, un filósofo español, José Ortega y Gasset. Y él cuestionaba y decía qué tipo de ciudadanos está formando, qué tipo de profesionales está formando Europa, ¿no? Y nosotros como buenos copiadores que somos, estamos haciendo lo mismo sin darnos cuenta, por ejemplo, si nuestra universidad está formando líderes. Hoy estamos viviendo un proceso electoral, ¿no es cierto? Y hay líderes, no hay líderes. Y eso no es cuán profesional seas, sino cuán ciudadano seas. Y ese es el rol de la universidad, formar profesionales integrales. Me parece un elemento realmente muy interesante, que no se habla mucho, no sé por qué. No se hace este análisis, me parece realmente fundamental. Porque lo otro que también se mencionaba al principio, quisiera rescatarlo y remarcarlo. ¿Por qué el boliviano, el cochabambino, no solamente el joven, la familia, siempre apunta a la universidad? ¿Por qué no quiere
en iniciar una carrera de técnico superior o técnico medio que probablemente le pueda dar réditos más interesantes. Exacto, y le puede dar, en realidad, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurre esto? Por una cuestión de paradigma, por tercermundistas, por haber sido colonizados, ¿no? Es decir, la respuesta me parece que es hasta antropológica, si quieres, ¿no? Sociológica también, es muy compleja. Pero una familia en el campo no desea que su hijo siga siendo campesino, siga siendo productor, por lo que fuera, sino quiere que sea ingeniero, abogado, médico. Y es una cuestión de paradigma, ¿no? Y no nos damos cuenta que no todos pueden ingresar a la universidad. Eso es verdad. En Cuba, por ejemplo, el Estado planifica y dice, bueno, yo voy a necesitar 50 ingenieros agrónomos de aquí a los próximos 4 años, ¿no? Y te selecciona. Y si no puedes, si tú fallas al sistema, porque le cuesta plata al Estado, ¿no es cierto?, te anuncia y te dice, mira, tú no lo estás haciendo bien, tienes oportunidad de retirarte. A la siguiente, si te aplazas, te voy a expulsar. Y lo expulsan. Entonces, vaya a cosechar naranjas, arroz, yo no sé, tabaco, ¿no? Entonces, no puedes entrar al sistema porque... Y me parece excelente. O sea, y no es discriminar. La universidad, o sea, cuesta plata. El estudio de una persona le cuesta plata. Entonces, el Estado debería un poco fijarse un poco. No es cuestión de discriminar, ¿no? Hay otras alternativas, hay otras circunstancias abiertas para que tiene que haber un equilibrio en la sociedad. No todos podemos ser profesionales. Claro. Es como en algún momento escuché una propuesta donde decía, ojalá todos podríamos ser doctores y especialistas en ciertas áreas, tener maestrías. ¿Qué sería de una sociedad con que todos sean magíster y doctores? El ser doctor o el ser magíster no te garantiza ningún tipo de satisfacción o de calidad de vida. Es decir, si quieres ser un panadero, tienes que ser un excelente panadero. Y ojalá vayas a un instituto a formarte como panadero y tengas tu cartón como un excelente panadero. Es lo que falta en este país, ¿no es cierto? Haber conseguido un carpintero de calidad, que sea cumplido, que sea honesto, o lleva tu auto a una mecánica donde estés completamente seguro de que no te van a cambiar tus repuestos, que no te van a fumar, que no te van a engañar, ¿no? Entonces eso no se aprende en la universidad. ¿Sí? De verdad, y es algo tan del día a día. ¿Cómo no quisiéramos contar con ese tipo de profesionales? Así es, así es. Realmente creo que hay muchos temas que están quedando pendientes, pero de verdad el tiempo siempre es corto en televisión. Lo habíamos dicho al principio, estamos ya en la recta final. Simplemente voy a, entre comillas, sacrificar mis preguntas y aprovechar esos últimos 2 minutos que nos quedan para de repente hacer énfasis en un tema que haya quedado suelto. Intento hacer las preguntas de rigor, pero siempre hay algo que entiendo que las personas conocedoras pueden contribuir. En estos últimos 2 minutos, por favor, un énfasis en algún tema que creemos que es importante en este marco de la educación superior en busca del desarrollo nacional. No, yo creo que el mensaje tiene que ser para los padres de familia y para la sociedad en su conjunto, para ese núcleo que es la familia. Fijarse bien, informarse, ¿no? Para poder comprender hacia dónde estamos apuntando como sociedad y como país. Yo no sé si la ley 070 sea tan mala como algunos dicen, ¿no? O sea tan buena como otros dicen. Y para ello hay que estudiarla, hay que revisarla, hay que ver sus complejidades que tiene, porque es una ley muy cara, entre paréntesis. Y no sé si va a ser la panacea o la solución para nuestro país, ¿no? Es fácil, por ejemplo, hablar por otra parte, de la universidad y del modelo por competencias, y todos vamos como ovejas detrás del modelo de competencias sin entenderlo, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad. No va a venir el presidente del Estado plurinacional o el ministro de Educación a tu casa y explicarte. Es responsabilidad del ciudadano estar informado. No podemos decir que desconocíamos tal situación. Y la educación es fundamental, ni la política, ni nada es tan importante, tan fundamental para el presente y el futuro de una sociedad como la educación. Y es algo que no sé por qué razón a veces se deja pasar. ¿Cómo se están educando nuestros hijos? Nuestros hijos se educan igual como nosotros nos hemos educado y les enseñan igual, y el mundo ya está en otras cosas y nosotros seguimos enseñando igual y seguimos aprendiendo igual o peor. Entonces las familias debemos poner mucho ojo en eso.
Qué interesante mensaje, de verdad nos parece una reflexión y un análisis muy pertinente al cual por supuesto nos adherimos. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Amigos, como siempre, ustedes saben que existe una posibilidad de estar en comunicación permanente. Estamos en redes sociales, tenemos un sitio web oficial y un canal en YouTube. Han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.